Me llamo Noemí Alcántara. Tengo 41 años. A las 11:47 de la noche, un día antes de la reunión familiar de Semana Santa, se me iluminó el celular en el buró. Era una captura de pantalla. Mi prima Trini me la había mandado en privado con 3 palabras. Tienes que ver esto. Era del chat familiar. Ese en el que yo ya no estaba. El que hicieron después de sacarme sin decir nada, 8 meses atrás, creyendo que nunca me di cuenta. Mi mamá, Diana, había escrito: díganle a Noemí que este año el embarcadero está prohibido para su niña. Pia es muy torpe y Marcos no la quiere cerca de las motos acuáticas nuevas. Que la contadora se quede en el asador, que es donde le toca. Jaja. Debajo, mi hermano Marcos había contestado con un emoji de risa. Mi hermana Renata agregó: lo va a hacer. Siempre lo hace. Mi mamá les dio me gusta a los 2. Pia tiene 8 años. Se había pasado 3 semanas practicando cómo decir permiso para subir a bordo, porque su tío Marcos le había prometido un paseo. Lo tenía escrito en un papelito pegado junto a su cama. Lo leí 2 veces. Después releí la parte donde me llamaban la contadora que se quede en el asador, como si la casa a la que todos iban a manejar en la mañana, Los Cedros, la casa del lago, con su embarcadero, su muelle nuevo y su portón al final del camino privado, no fuera mía, como si yo no fuera dueña de cada metro cuadrado de ese lugar. No lloré, no contesté nada. Abrí mi laptop, entré al portal de administración de la propiedad y cambié el código del portón. Después cancelé el servicio de banquete que había apartado con mi tarjeta para 60 personas. Después llamé a la empresa de seguridad que monitoreaba las cámaras y puse un bloqueo a todos los accesos de invitados para el fin de semana. 5 minutos después, otro chat, en el que yo sí seguía, el de la logística y las horas de llegada, explotó. Antes de contarte lo que pasó en ese portón a la mañana siguiente, dime, ¿qué hora es donde estás? ¿Desde dónde nos ves? ¿Y cómo está el clima por allá? Tengo curiosidad de ver hasta dónde llega esta historia. Porque lo que hice en las siguientes 36 horas no fue ruidoso. No fue un grito ni un portazo. Fue más silencioso que eso. Y deshizo 20 años en un solo fin de semana. Déjame empezar por el principio. Tengo que contarte cómo es mi familia, de la forma en que por fin aprendí a verlos, cosa que me tomó demasiado tiempo. Mi mamá, Diana, es de esas mujeres que te hacen sentir culpable hasta por respirar. Lleva en la cabeza una lista de todo lo que ha hecho por ti, y de nada de lo que tú has hecho por ella. Para Diana, el cariño era un préstamo con intereses, y yo, de algún modo, siempre estaba atrasada en los pagos. Mi papá, Beto, es más callado. No es cruel como los demás, nada más se deja llevar. Durante 30 años eligió la paz por encima de la justicia, y la paz, en mi familia, siempre significó que yo pagara. Acuérdate de Beto, importa al final, pero no como crees. Mi hermano, Marcos, es el consentido de la familia. 44 años, 3 negocios quebrados, una lancha que no puede pagar, y una confianza en sí mismo que jamás ha recibido ni un rasguño de las consecuencias, porque yo siempre fui la bolsa de aire. Lo que él chocaba, yo lo absorbía. Su esposa, Carla, aprendió rápido el idioma de la familia. A los 2 años de haberse casado, ya me mandaba listas de cosas que necesitaban para sus hijos, firmadas con un gracias de antemano. Y mi hermana, Renata, de 38, que yo creía que era mi aliada. Renata es la que observa. Nunca pide nada directamente. Nada más se asegura de que yo sea la que se queda con la cuenta cuando cae sobre la mesa. Ahora, esta es la parte que siempre olvidaban. Soy contadora forense. Me dedico a seguir el dinero. ¿A dónde se fue? ¿Quién lo movió? ¿Qué trataron de esconder? Leo estados de cuenta como otros leen el periódico. Toda mi carrera se construyó sobre una sola habilidad. Yo me doy cuenta. Y durante 2 décadas, elegí no darme cuenta. Con mi propia familia, aparté la mirada a propósito. Porque mirar significaba aceptar lo que estaba viendo. Déjame darte el patrón, no mis sentimientos, los hechos. En 2016, el segundo negocio de Marcos se estaba hundiendo. Llegó conmigo en la cena de fin de año, me sentó y me dijo que el banco le iba a quitar la casa y que sus hijos iban a quedar en la calle para Navidad. A la mañana siguiente le transferí 650,000 pesos. Firmó un pagaré prometiendo devolvérmelos en 18 meses.
Eso fue hace 9 años. Nunca vi un solo peso. 6 semanas después de que se hizo la transferencia, subió fotos de un viaje de pesca en Los Cabos. En 2018, mi mamá necesitaba arreglar el techo. Solo que no era cierto. Después supe que el dinero se fue a la boda de Renata, esa que no me dejaron ayudar a planear, pero que sí se esperaba que yo pagara. 300,000 pesos. Cuando pregunté por el techo un año después, mi mamá dijo, «Ay, mejor decidimos esperar», y cambió el tema. En 2020, les regalé mi coche a Carla y a Marcos cuando dijeron que el suyo se había muerto. Valía como 180,000 pesos. 3 meses después, lo vi a la venta en Marketplace, desde la cuenta de Carla. Cuando pregunté, dijo, «Es que no nos resultó práctico». Se quedaron con el dinero. En 2021, la tarjeta de crédito de mis papás, esa a la que los había agregado años antes para emergencias, cuando a mi papá le dio el susto del corazón, acumuló sin decir nada 215,000 pesos en cargos a lo largo de 11 meses. Muebles, el anticipo de un crucero, el refrendo de la lancha de Marcos. La liquidé en silencio porque no quería el pleito, y me dije que así era más fácil. Y en 2022 llegó la lista. Carla me escribió en octubre, sin saludo. Nada más una lista numerada de 17 cosas que los niños necesitan para la escuela y las fiestas. Chamarras de invierno. Una tablet para cada uno. Las inscripciones de 2 deportes. Un fondo para actividades familiares. Hasta abajo, con su estilo tan suyo. Gracias de antemano. Eres la mejor tía del mundo. Poco por aquí, poco por allá. Sumaba poco más de 60,000 pesos. Cuando dudé, cuando esperé 2 días antes de contestar, volvió a escribir. ¿Viste mi lista? La oferta de las chamarras se acaba el viernes. No quiero que los niños se queden sin ellas porque andabas ocupada. Esa carita volteada. Todavía la veo a veces cuando cierro los ojos. Fue lo más honesto que alguien de esa familia me mandó jamás, porque decía la parte callada en voz alta. Tu dinero es nuestro, y tu duda es el delito. Pagué las chamarras. Claro que sí. Siempre lo hacía. ¿Alguna vez te has preguntado si hay gente que te quiere a ti, o solo quiere la versión de ti, que les hace la vida más fácil? Porque yo ya había empezado a preguntármelo. Pero preguntárselo no es lo mismo que hacer algo. Yo seguía apareciendo. Yo seguía pagando. Y luego estaba Los Cedros. Mi abuela, la mamá de mi papá, era dueña de la Casa del Lago. Cuando se enfermó, en 2019, la familia hizo una junta a la que no me invitaron y decidió que lo justo era venderla y repartirse el dinero. Me enteré de la junta por un mensaje de grupo del que se les olvidó sacarme. Marcos explicando cuánto le tocaría a cada quien cuando se vendiera. Renata preguntando si podían ponerla en venta antes de que la viejita se vaya, para ahorrar tiempo. Esas fueron las palabras. Antes de que se vaya. La abuela no quería que se vendiera. En esa casa había criado a mi papá. A mí me enseñó a nadar desde ese muelle. En la última conversación clara que tuvimos, me tomó de la mano y me dijo, «No dejes que conviertan toda mi vida en un cheque que van a cobrar en el banco». Así que hice lo que nadie esperaba. Les compré su parte a todos. A cada uno. Les pagué el valor de mercado, en efectivo, directo a su bolsillo, otros 850,000 pesos repartidos entre la familia, y puse la hipoteca a mi nombre, solo al mío, y le prometí a la abuela que la casa se quedaría en la familia mientras yo viviera. Marcos agarró su parte y me lo agradeció diciéndole a la gente, en el funeral, que la familia decidió quedarse con la Casa del Lago. La familia. Como si él hubiera hecho algo más que endosar la parte de atrás de un cheque que yo firmé. La abuela murió ese invierno. Y en menos de un año, la misma gente que se había embolsado mi dinero ya había reescrito toda la historia. En su versión, Los Cedros era la Casa del Lago de la familia. Nuestra, de todos. Una herencia compartida. Apartaban fines de semana sin preguntar. Repartían el código del portón entre sus amigos. Marcos guardaba su lancha en mi embarcadero y le decía a la gente que tenía un lugar en el lago. Yo los dejaba. Porque me decía que eso es lo que hace la familia. Se comparte. Mi esposo Teo vio todo esto durante años. Teo es un hombre paciente. Nunca me presionó. Pero esa noche de 2021, cuando yo estaba liquidando la tarjeta de 215,000 pesos en la mesa de la cocina a la 1 de la madrugada, se sentó frente a mí y no me sermoneó. Nada más me hizo una pregunta. «Noemí», dijo, «¿y tú qué quieres hacer?» Nadie me había preguntado eso jamás.
Ni una vez. En toda mi familia, en 41 años, nadie me había preguntado qué quería yo. Solo me decían lo que necesitaban. Esa noche, no tuve respuesta. Pagué la tarjeta. Me fui a dormir. Pero la pregunta se quedó. Se quedó en mí 3 años, como una semilla enterrada, esperando. Ahora déjame contarte del día en que por fin todo se rompió. Fue el cumpleaños número 7 de Pía. Lo hicimos en Los Cedros, claro que sí, porque yo todavía creía en la fantasía de la casa del lago de la familia. Invité a todos. Pagué todo. La carpa, el banquete, el brincolín, todo. Pía tenía un solo deseo. Quería que sus primos le cantaran. Adoraba a los hijos de Marcos, los grandes. De la forma en que los niños chiquitos adoran a los adolescentes que apenas los voltean a ver. A la hora del pastel, llamé a todos a la mesa. La familia de Marcos no estaba. Los encontré abajo, en el muelle. Marcos se había llevado a sus hijos y a los de Renata en la lancha, durante el pastel, y cuando les hice señas de que regresaran, me gritó desde el agua. Al rato agarramos la otra, y aceleró el motor. Pía se quedó parada junto a su pastel con 7 velitas prendiéndose y esperó. Esperó 11 minutos. Lo sé porque yo conté cada uno. Después preguntó bajito si mejor las apagábamos ya, para que no se derritan sobre el betún. La opinión de mi mamá, cuando lo mencioné después: no seas exagerada, Noemí. Los niños se reponen. Marcos trabaja mucho. Se merece relajarse. Ese fue el momento. No el dinero. No la casa. Una niña de 7 años apagando sus propias velitas sola, mientras la lancha a la que yo le pagaba el seguro se llevaba a los primos que ella tanto quería. Algo dentro de mí se quedó muy, muy quieto. Y en mi trabajo, el silencio es cuando pienso mejor. Ese día no hice nada. Sonreí. Partí el pastel. Pero llegué a mi casa, abrí una carpeta en mi laptop, la nombré Los Cedros, y empecé a guardar cosas. No por rabia, por costumbre. La costumbre de una mujer que sigue el dinero. Capturas de pantalla, estados de cuenta, las escrituras, los comprobantes de las compras de sus partes. Cada mensaje donde trataban mi propiedad como su herencia. Todavía no tenía un plan. Nada más dejé de apartar la mirada. Lo cual nos regresa a las 11:47 de la noche, un día antes de Semana Santa. Esto es lo que la gente no entiende sobre la venganza. Se la imaginan explosiva. Una confrontación, un discurso, mesas volteadas. No fue eso lo que hice. Nunca alcé la voz. Nunca mandé un insulto. Todo lo que hice esa noche fue algo que tenía todo el derecho legal de hacer, y casi todo me tomó menos de 1 hora. Porque esto es lo que entendí, algo que casi nadie se permite ver. Yo nunca les había dado a mi familia nada a lo que tuvieran derecho. Ni el dinero, ni el coche, ni las chamarras, ni la casa del lago. Cada cosa fue un regalo. Y lo bonito de un regalo es que darlo es una decisión, y sigue siendo una decisión, para siempre. Se pasaron 20 años convenciéndome de que mi generosidad era una deuda que yo debía desde que nací. No lo era, nunca lo fue. Lo más radical que podía hacer no era quitarles nada. Era simplemente dejar de dar, y dejar que la diferencia entre las dos cosas se hiciera visible por primera vez. Así que no me vengué. Exactamente. Nada más dejé de mantener a gente que confundía mi cariño con una cuenta que ya habían pagado. Déjame contártelo paso a paso. 11:52 p.m. Cambié el código del portón de Los Cedros. El viejo, el que Marcos les había dado por lo menos a una docena de personas, dejó de funcionar. Puse uno nuevo y no le dije a nadie. 11:58 p.m. Entré al portal del servicio de banquete. El pedido para 60 personas, apartado con mi tarjeta, anticipo ya pagado. Cancelado. La ventana para cancelar cerraba a medianoche. Lo logré con 2 minutos de sobra, y me devolvieron el anticipo. 12:14 de la madrugada. Llamé a la línea de 24 horas de la empresa de seguridad que manejaba las cámaras y las cerraduras inteligentes. Revoqué todos los códigos de invitado. Configuré el sistema para que solo me avisara a mí. Puse el embarcadero, donde Marcos guardaba su lancha, y las 2 motos acuáticas que había comprado a crédito, bajo un bloqueo total de acceso. 12:30 de la madrugada. Abrí la carpeta, Los Cedros, e imprimí. Las escrituras, a mi nombre. Los estados de la hipoteca, a mi nombre. Los comprobantes de cuando les compré su parte a cada uno. La póliza del seguro, mía. Los recibos del predial, pagados por mí cada año.
Metí todo en una carpeta sencilla y la dejé junto a la puerta. 12:41 de la madrugada. Le escribí al chat de logística, El Educado, un solo mensaje. Cambio de planes. Los Cedros está cerrado este fin de semana. Por favor, no suban. Luego les explico. Y después hice una cosa más, la que de verdad era mía. Envié una copia de toda la carpeta Los Cedros, a mí misma, a Teo, y a mi abogada, la licenciada Rebeca Fuentes, que había llevado el cierre de la propiedad y conocía cada documento. Asunto. Para que conste. No porque esperara una demanda. Porque después de 20 años de que mi familia reescribiera la realidad, quería que la verdad existiera en algún lugar que ellos no pudieran tocar. La evidencia que no se puede borrar es una forma de paz. Toda mi carrera me lo había enseñado. Nada más me tomó hasta los 41 usarlo a mi favor. Después puse el celular boca abajo y dormí mejor que en años. Quiero ser honesta sobre los mensajes que llegaron durante la noche, porque lo dicen todo. 12:44 a.m. Marcos. ¿Cómo que cerrado? Mi lancha está allá arriba. 12:46 a.m. Carla. Ya cargamos el coche Noemí. Los niños están emocionadísimos. No hagas esto. 12:51 a.m. Renata. ¿Cuál es tu problema, jaja? 1:03 a.m. Mamá. Esto no es tuyo para cerrarlo, Noemí. Es la casa del lago de la familia. Deja de ser egoísta. 1:20 a.m. Marcos otra vez. Si se rayan mis motos, tú las pagas. 1:31 a.m. Carla. Esto no es propio de ti. ¿Estás teniendo algún tipo de crisis? ¿Deberíamos preocuparnos por ti? Ese casi me hace reír. 20 años absorbiendo sus deudas en silencio, y la primera vez que se preguntaron por mi salud mental fue justo en el momento en que dejé de pagar. La preocupación, en mi familia, era solo una herramienta que sacaban cuando el cajero automático se apagaba. 1:44 a.m. Renata. Mamá está llorando. Espero que estés feliz. 1:52 a.m. Marcos. Siempre has estado celosa de mí. De eso se trata en realidad. Léelos otra vez. Cada uno es sobre lo que ellos iban a perder. La lancha, el coche cargado, las motos, su comodidad, su versión de mí. Ninguno preguntó si yo estaba bien y lo dijo en serio. Ninguno preguntó por qué. Ninguno mencionó a Pía, ni el chat, ni el pastel, ni los 20 años. El único que dijo algo distinto fue mi papá. 2:11 a.m. Papá, Noemí. Háblame en la mañana, nada más tú y yo. No le contesté a ninguno esa noche. Pero me fijé que el suyo era el único mensaje que traía mi nombre, y ninguna exigencia pegada. En la mañana, subieron de todos modos. Claro que subieron, porque en toda su vida, un no, de mi parte, nunca había sido real. Siempre había sido un tope. Te recargas en Noemí, le mueves la culpa a Noemí, y Noemí cede. Esa era la ley de la física en mi familia, así que a las 9:30 de la mañana, la caravana de la familia Alcántara subió por el camino privado hasta Los Cedros. 3 coches, el remolque de la lancha, las hieleras, toda la reunión, y se toparon con un portón cerrado y un código que ya no servía. Y yo estaba parada del otro lado, con una carpeta en la mano. Yo había subido de madrugada, sola. Teo se ofreció a venir. Le dije que esta la necesitaba hacer yo sola. Pía se quedó con él, en la casa, haciendo hotcakes. Me estacioné del lado de adentro del portón y esperé. Y a las 9:34 llegó la camioneta de Marcos, y detrás Renata, y detrás mis papás. Marcos se bajó primero. Caminó hasta el portón, tecleó el código viejo, y cuando el teclado parpadeó en rojo, se rió. Esa risa segura, la que nunca se había topado con una consecuencia. Noemí. Ya deja el jueguito. Abre el portón. No, dije. Esa palabra cayó raro en el aire de la mañana. Vi cómo lo confundió. De verdad no tenía dónde acomodarla. Mi mamá se acercó a su lado, ya alzando la voz. Noemí Guadalupe, me abres este portón ahorita mismo. Manejamos 2 horas. Los niños están en el coche. Esto es humillante. Escribiste que Pía era demasiado torpe para estar cerca del embarcadero, dije. Le dijiste al chat que la contadora se quedara en el asador, que es donde le toca. Eso lo escribió mi mamá. A ti te gustó, Renata. Y tú mandaste la carita de risa, Marcos. Silencio. Ese silencio específico de la gente que se da cuenta de que lo privado no era privado. Es que, tú no debías.
empezó Renata. Y luego se detuvo, porque no hay buena forma de terminar esa frase. Esto es lo que es verdad, dije. Y abrí la carpeta sobre la parte de arriba del portón, y fui levantando las hojas una por una. Estas son las escrituras. A mi nombre. Esta es la hipoteca. A mi nombre. Estos son los cheques que les hice a cada uno en 2019 para comprarles su parte. Los cobraron. Marcos, con el tuyo compraste una lancha. Renata, el tuyo se fue a remodelar tu cocina. Mamá, papá, el suyo se fue a... Bueno, nunca supe a dónde se fue el suyo. Mi papá miró al suelo. Después de todo lo que hemos hecho por ti, dijo mi mamá. Es la frase a la que echa mano como otros echan mano de un apagador. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, y así nos tratas. Nombra una cosa, dije, con calma, sin crueldad, con verdadera curiosidad. Mamá, nombra una sola cosa que esta familia haya hecho por mí. No algo que yo haya pagado. No la boda, esa la pagué yo. No el techo, ese dinero se fue con Renata. Una cosa que hayan hecho por mí y que no haya financiado yo misma. Abrió la boca. No salió nada. Y en ese silencio, 20 años se reacomodaron en el aire de la mañana. Estás siendo egoísta, intentó Renata. Estás rompiendo a toda la familia por un chat. Por una broma. No estoy rompiendo nada, dije. Nada más estoy dejando de sostenerlo. Hay una diferencia. Una cosa solo se mantiene en pie, porque alguien sigue pagando para sostenerla. Ya no voy a pagar. Lo que se cae cuando yo me detengo, nunca estuvo de verdad unido. No castigues a los niños, dijo Carla desde la camioneta, jugando la última carta, la que siempre había funcionado. Los niños no hicieron nada. ¿De verdad vas a castigar a unos niños inocentes? Los niños van a estar bien, dije. Los vas a llevar de regreso a una casa que no es mía, en un coche que se van a quedar. Nadie está siendo castigado, Carla. La casa del lago gratis nunca fue un derecho. Fue un regalo. Y tengo permitido dejar de dar un regalo el día que me entero de que la gente que lo recibe se ríe de mi hija. Los Cedros no es la casa del lago de la familia, dije. Nunca lo fue. Es mi casa. Han sido invitados aquí durante 6 años, y este fin de semana no están en la lista. Ahí fue cuando Marcos escaló. Cosa que, me gustaría decir, no planeé. Pero habría apostado dinero a que pasaría. Sacó su celular y empezó a grabarme. Todo el mundo va a ver esto, dijo. Mi hermana, dejando afuera a sus propios padres de la casa de la familia en plena Semana Santa. ¿Quieres ser la mala? Órale. Saluda al internet. Y entonces lo subió. En vivo. A su página, que tenía un par de miles de seguidores, casi todos del pueblo. Con el pie, así se ve la avaricia. Mi propia hermana. Esto es lo que la gente creída olvida sobre una contadora forense. Nosotras guardamos los comprobantes. Y yo me había pasado 3 años armando en silencio una carpeta para exactamente este momento. Incluso antes de saber cuál sería el momento. Mientras Marcos grababa, dije con calma, hacia su cámara, con voz pareja. Marcos, ya que estamos en público, leo en voz alta el pagaré que firmaste en 2016 por los 650,000 pesos que nunca pagaste, o la publicación donde Carla vendió el coche que yo les regalé. Todo está en la carpeta. Traje copias. Traje copias para todos. Dejó de grabar. Para entonces, ya habían aparecido otros coches en el camino, detrás de ellos. No de la familia. Los Cárdenas, dueños de la propiedad de junto, que iban a su casa. Y una patrulla de la policía municipal, porque mi vecino, al ver una caravana detenida y a gente gritando en un portón a las 9:30 de la mañana, había llamado para que checaran que no fuera un robo. El oficial se bajó. Joven, amable. ¿Todo bien por aquí? ¿De quién es esta propiedad? Mía, dije, y le pasé las escrituras. Las miró a la familia, y me las regresó. Señora, ¿usted quiere que estas personas estén en su propiedad? No, oficial. Ya se van. Eso no es... empezó mi mamá. Señora, dijo el oficial, con amabilidad pero con una pared detrás. Estas son sus escrituras. Si ella les pide que se vayan, se van. Así funciona. Y aquí está la pequeña grieta de decencia que te prometí. No vino de Marcos. No vino de mi mamá ni de Renata, que ya andaban armando una nueva historia sobre cómo yo siempre había estado celosa. Vino de mi papá. Beto pasó junto a todos. Se acercó al portón.
y me miró a través de los barrotes un largo rato. Y dijo, bajito, para que solo yo lo oyera. Esperó 11 minutos. En el cumpleaños. Yo también lo vi. Debí haber dicho algo. Perdóname, Noemí. Por muchas cosas. Después se volteó hacia los demás y dijo lo primero firme que le oí en 30 años. Súbanse a los coches. Nos vamos. Ella tiene razón. Estuvimos mal. Súbanse a los coches. Se quedaron en ese portón 23 minutos en total. Lo sé, porque el registro de seguridad le pone hora a cada evento. Y el último coche arrancó a las 9:57. El video que subió Marcos sí viajó. Nada más que no como él quería. Los Cárdenas habían oído todo. Para esa tarde, los comentarios debajo de su publicación de la avaricia no eran los que esperaba. Gente del pueblo que le había prestado dinero a Marcos. Gente que sabía lo de la lancha. Alguien escribió, Marcos, le debes a medio pueblo, ya siéntate. Borró la publicación para la noche. Después borró su cuenta. La evidencia gana. Siempre gana. No es una amenaza. Es nada más la matemática silenciosa de las cosas. Eso fue hace 11 meses. Déjame contarte lo que pasó después. Porque lo que viene después es la parte que de verdad importa. Nunca mandé un solo mensaje con rabia. Nunca tuve que hacerlo. Una vez que la palanca desapareció, una vez que la casa estuvo cerrada y el dinero se detuvo y la carpeta existió, toda la estructura que me había tenido en mi lugar durante 20 años simplemente se cayó, porque resultó que yo era lo único que la sostenía. La lancha de Marcos se quedó en mi embarcadero 3 semanas más, porque le dije que podía recogerla en un horario acordado, supervisado, y no antes. Cuando vino, estaba callado, sin cámara. Enganchó el remolque y se fue. Después supe que ese otoño le embargaron las motos acuáticas. El crédito estaba por debajo del agua y ya no había una Noemí que atrapara la caída. Mi mamá le contó a todo su círculo que yo había cortado a la familia de la nada. Pero algo curioso pasa cuando la persona que pagaba todo deja de pagar. La versión de ti que se inventaron, el cajero infinito, sin fondo, culpable, esa versión necesita financiamiento constante. Y yo dejé de financiarla. En unos cuantos meses, la historia se le hizo más difícil de vender, porque los detalles se seguían filtrando. Las compras de las partes, el coche, la tarjeta. La gente saca la cuenta tarde o temprano. La caída de Marcos fue la más ruidosa, porque Marcos nunca tuvo un piso debajo. Siempre me había tenido a mí. Sin el embarcadero gratis, tuvo que pagar para guardar la lancha en otro lado, cosa que no podía costear. Así que trató de venderla, en un mal momento, con pérdida. Las motos se las regresó al banco ese otoño. Para la primavera se había mudado con su familia a un departamento de la mitad del tamaño del anterior. No lo celebré. Quiero ser honesta con eso. No hay triunfo en ver a tu hermano hundirse. Hay nada más esa claridad rara y triste de darte cuenta de que el salvavidas siempre fuiste tú. Y te estabas ahogando bajo el peso de todos parados encima. Supe, por mi papá, que en algún momento Marcos dijo, no creí que de verdad lo fuera a hacer. Y de eso se trata todo, ¿no? Esa era la arquitectura completa de mi familia, dicha en voz alta en 7 palabras. No respetaron un límite porque nunca en la vida me habían visto sostener uno. Cada no que había dicho traía un, pero bueno, está bien, esperando detrás. Así que el primer no real de mi vida no les pareció una decisión, les pareció una traición. Porque los había entrenado, durante 41 años, a esperar que yo cediera. Esa es la parte que tuve que perdonarme a mí misma. No lo de cerrar el portón. Las décadas antes de eso, Renata intentó otra táctica cerca de Navidad. Me mandó un mensaje largo sobre sanar y dejar el pasado atrás, y, casi hasta abajo, casi como si se le ocurriera de último, mencionó que se le había descompuesto el coche y que la reparación iba a costar $45,000 que ahorita no tenemos. Ahí estaba, la delatada, como siempre. Lo leí 2 veces, igual que había leído la captura del chat. Después contesté una sola línea. Espero que lo resuelvas, Renata. Cuídate. Y dejé el celular. No contestó. No me quería a mí. Quería que le pagaran el coche. Nada más se le olvidó, por una frase honesta, esconderlo. ¿Tú crees que la gente así puede cambiar de verdad? ¿O solo lamentan haber perdido lo que les dabas? Le he dado muchas vueltas este año. No tengo una respuesta limpia. Pero sí sé la diferencia entre alguien que te extraña a ti
y alguien que extraña tu dinero. Y resulta que esa diferencia se vuelve fácil de ver en cuanto dejas de pagar. Mi papá y yo hablamos ahora. Nada más nosotros. Me llama los domingos. Va a los partidos de fútbol de Pía y se sienta de mi lado de la cancha, y no trae a los demás, y no me pide nada. El mes pasado me contó que por fin había arreglado el techo de su propia casa, el de verdad, esta vez, y que lo pagó él mismo, y que quería que yo lo supiera. Esa fue su manera de decirlo. Y yo la escuché. Esa es la única puerta que dejé abierta. Una. Para la única persona que, en el portón, eligió la verdad por encima del mito familiar. Todos tenemos derecho a un hombre honesto, si tenemos suerte. El mío llegó 30 años tarde, pero llegó. Los Cedros sigue siendo mío. Pía aprendió a manejar la lanchita esta primavera, con calma, en la orilla, con chaleco salvavidas, con su papá a 2 metros. Tuvo su paseo. Dijo, permiso para subir a bordo, con la vocecita seria que había practicado, y Teo le hizo el saludo, y ella se rió tanto que le dio hipo. Hicimos una fiesta chiquita ahí esta Semana Santa. Nada más nosotros, los Cárdenas, unos amigos. Sin caravana. Sin hieleras llenas de las expectativas de otros. Nadie me dejó en el asador donde me toca. Aunque, para ser honesta, sí hice yo la carne asada. Porque la verdad sí me gusta hacer la carne asada. Hay una diferencia entre hacer algo porque te quieren y hacerlo porque te usan. Ahora conozco esa diferencia. Me costó mucho aprenderla. Esta mañana, antes de sentarme a contarte todo esto, estaba en la cocina de la Casa del Lago haciendo hotcakes con Pía. Estaba parada en un banquito, rompiendo huevos, la mayoría dentro del tazón. El lago estaba plano y plateado por la ventana. Teo leía en el muelle. Mi celular vibró una vez. Un número que no reconocí. Seguramente mi mamá desde el teléfono de una amiga. Un intento más de cruzar la pared. Lo miré. Y lo puse boca abajo. Y volteé un hotcake. Y le pregunté a Pía si quería chispas de chocolate en los suyos. Cerrar ese portón no fue el fin de mi familia. Fue el principio de mi vida. Gracias por acompañarnos hasta el final. Significa más de lo que crees. Esta historia es completamente ficticia. Los nombres, las personas, los hechos y los lugares fueron creados para entretenimiento, educación y narrativa dramática. Cualquier parecido con personas o hechos reales es pura coincidencia, pero la lección que hay debajo sí es real, y quiero dejártela. Tu bondad es una de las mejores cosas de ti. Tu generosidad, tu paciencia, el hecho de que estás ahí para la gente que quieres, nunca las pierdas. El mundo las necesita. Pero la bondad nunca fue hecha para ser una puerta que solo abre para un lado. Cuando la gente empieza a tratar tu cariño como una obligación y tus límites como un insulto, lo más amoroso que puedes hacer, por ellos y por ti, es dejar de fingir que no te duele. Tienes permitido cerrar el portón. Tienes permitido guardar los comprobantes. Y tienes permitido construir una vida más pequeña, más tranquila y más verdadera con la gente que te extraña a ti, y no solo lo que das. Si esta historia te alcanzó esta noche, dime desde dónde nos ves, y dime, ¿tú qué habrías hecho en ese portón? Leo todos los comentarios. Cuídate mucho, y nos vemos en la próxima historia de Sombra Vela.